espérenme, vamos a admitir admitir a Toño. Ya está, ya admitimos a Toño. Lili, qué bueno, me da mucho gusto. Ok, pues bueno, vamos ahora sí, creo que ya estamos grabando. Muy bien, entonces miren, vamos a poner la presentación. Recuerden que todavía nos quedó pendiente unos artículos, buenas noches Toño, de la semana pasada, ¿ok? Y voy a poner la presentación. Permítame tantito, vamos a ver si es esta. Sí, sí es esta. Ok, y nos quedamos precisamente en el artículo 821 porque pues obviamente nosotros ya vimos los anteriores, ¿ok? Vamos a admitir a Norma. No sé quién más esté pendiente. No. No hay nadie más. Muy bien. Ok, vamos a cerrar aquí. Muy bien. Y comenzamos. Miren, vamos a lo que viene siendo esta otra última prueba. Sí se acuerdan que les dejé unos links al inicio de esta presentación para que ustedes obviamente se empaparan un poquito más precisamente de todas las pruebas que hay en el derecho laboral. Y bueno, vamos a este artículo y dice, la prueba pericial solo será admisible cuando para acreditar un hecho controvertido se requieran conocimientos en la ciencia, arte, profesión, técnica, oficio o industria de que se trate, y en general cuando se trate de materias que por su naturaleza no sean conocidas por el tribunal. Ok, en esto más que nada lo que quiere decir es que pues obviamente se requiere de un experto, ¿verdad? Como por ejemplo un perito grafológico, un perito de huellas, un perito dactilar. ¿Por qué razón? Dependiendo del tipo de situación en que se ve involucrado cada una de las partes, ¿verdad? Para eso se requieren precisamente estos peritos. Oye, ¿sabes que mi contador me desfalcó tantos miles de pesos y con mi chequera? Y él hizo mi firma, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿qué sucede? Pues vamos a ocupar a un perito especializado y que tenga conocimiento precisamente de esa área. Nos vamos al artículo 822 y dice, los peritos deben acreditar que tienen conocimiento. Vamos a admitir a Gemima, muy bien. Ok, en este otro artículo dice, los peritos deben acreditar que tienen conocimientos en la materia sobre la que deba versar su dictamen. Si la profesión o el arte estuvieran legalmente reglamentados, los peritos deben acreditar estar autorizados conforme a la ley. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que ellos tienen que acreditar, ¿verdad? Que son expertos. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues mediante una cédula profesional, ¿verdad? Y obviamente sus títulos o sus estudios, su especialidad, todo lo que obviamente el tribunal les pide a ellos, porque obviamente ellos tienen una base de datos precisamente de los peritos que puedan tener, porque puede decir el patrón, no, yo traigo mi perito. No. Pueden ser precisamente de la base de datos que tiene el tribunal, ¿ok? Porque obviamente ellos ya están, estos peritos obviamente ya están obviamente certificados ante el tribunal, en donde se les investigó sus estudios, su cédula profesional, etcétera, etcétera. Ok, 823. Pero puede darse el caso, no digo que no, puede darse el caso que obviamente cualquiera de las partes puedan llevar a otros peritos que puedan estar, que no estén de acuerdo
con el dictamen que se está, pues sí, que se planteó, que se dio, ¿verdad? Ok, 823 dice, la prueba pericial deberá ofrecer indicando la materia sobre la que deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes. La omisión del cuestionario dará lugar a que el tribunal no admita la prueba. Ok, en todo caso, si no hay un cuestionario, pues obviamente lo van a desechar. Así de simple. Okay, nos vamos al 824. Este artículo está claro. Dice, al admitir la prueba pericial, el tribunal designará al perito o peritos oficiales que estime necesarios, sin prejuicio de que las partes puedan acompañarse de un asesor que los auxilie durante el desarrollo de dicha prueba. Ok, es lo que yo había comentado, que obviamente pueden admitir a un perito asesor, ¿verdad? Vamos a ver, admitir a Servando. Vamos a ver quién más está aquí. No, nada más Servando. Ok. Nos vamos al artículo 824 bis y dice, si el perito se encuentra fuera de la jurisprudencia, de la jurisdicción del tribunal, la prueba a su cargo podrá desahogarse mediante los medios electrónicos o tecnológicos. Permítame, ya casi no veo. Que se dispongan. En estos casos, el tribunal se asegurará de que el perito se identifique plenamente y que acepte y proteste su cargo ante el tribunal exhortado, cuando no lo haya hecho previamente ante el propio tribunal del juicio. Okay. Nos vamos al artículo 825 y dice, en el desahogo de las pruebas, de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes. A ver, ¿alguien que me ayude a leerla? A ver. Puede ser a ver. Si es que alcanzan a leerlo, porque si no, Norma, adelante Norma, déjame poner la pantalla para que puedas leerla bien. O si tienes ahí abierto tu presentación, adelante. Adelante. Muchas gracias. Sí, es el artículo 825, 825, maestra. muchas gracias. Son Sí, disposiciones dice, solamente disposiciones. ok, dice, él Ok. o los peritos, una vez que acepten y protesten su cargo con arreglo a la ley y al hacerse sabedores de las penas en que se incurren los falsos declarantes, proporcionarán su nombre, edad, ocupación y lugar en que atienden sus prácticas o presentan sus servicios. Deberán asimismo acreditar que cuentan con los conocimientos en la materia sobre las que rendirán su dictamen con él o los documentos respectivos. Acto seguido deberán rendir su dictamen. Número 3. El dictamen versará sobre los puntos a que se refiere el artículo 823 de esta ley. Y, número 4. Las partes y el juez podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes, así como formulan las observaciones sobre las diferencias o inconsistencias que a su juicio contengan el dictamen, o bien los aspectos que sustenten su idoneidad. Permítame, voy a más abajo a ver si hay más. Sí. No, hasta ahí. No, ya no. Perfecto. Ok, maestra. Muy bien. Nos vamos al artículo 826. Te lo agradezco mucho. Gracias. Ok, nos vamos aquí al 826 y dice, el perito que designe el tribunal debe excusarse dentro de las 48 horas siguientes en que se notifique su nombramiento, siempre que concurra alguna de las causas a que se refiere el capítulo 4 de este título. Recuerden, pues puede suceder, puede darse el caso que resulta que el perito pues es primo del patrón y él está trabajando ahí en el tribunal, ¿verdad? Él está como en la base de datos y pues lo mandaron a llamar, pero pues obviamente si es primo, pariente, compadre, primo de segundo, primero, tercer grado, nada, o sea, nada que ver, ¿ok? No lo pueden, él debe de excusarse.
Artículo 826 bis y dice, cuando el dictamen rendido por un perito sea notoriamente falso, tendencioso o inexacto, el tribunal dará vista al Ministerio Público para que determine si existe la comisión de un delito. Es decir, pues si el perito está pues vendido, así de sencillo, vendido. Creo que hasta aquí, jóvenes, esta parte, no, estos artículos no los voy a ver, ¿ok? Estos no entran. A ver, vamos a ver si entran o no. Ah, no, sí. Es 836. 836. Perdón. Ok. Entonces nos vamos a la sexta de la inspección. Vamos a admitir a Lisette. Muy bien. Vamos a ver quién más. Muy bien. Entonces nos vamos al artículo 826 y dice, ahorita vamos a lo que viene siendo las pruebas de inspección, ¿ok? Dice, la parte 827, dice, la parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto material de la misma, los periodos que abarca y los objetos y documentos que deban ser examinados, ¿ok? Pues en la inspección pues debe ir la gente, obviamente, del juzgado para llevar a cabo, pues obviamente, esta diligencia de inspección, ¿verdad? Y pues tomar nota de todas las pruebas que se están obteniendo de estas mismas. Pueden ser, no sé, las fotos necesarias, todo, huellas, todo lo que ellos quieran tomar, ¿verdad? Y que se les permita, obviamente, evaluar, examinar, etcétera, etcétera. 828 dice, admitida la prueba de inspección por el tribunal, señalará día, hora y lugar para su desahogo. Si los documentos y objetos obran en un poder de alguna de las partes, el tribunal apercibe de que, en caso de no exhibirlos, se tendrá por ciertos presuntivamente los hechos que traten de probarse, siempre que se trate de los documentos a que se refiere el artículo 804 de esta ley. Vamos al 829 y dice, en el desahogo de la prueba de inspección se observarán las reglas siguientes. Dice 1. Solo para el caso en que deba desahogarse la inspección fuera del local del tribunal, ordenará su práctica previo a la audiencia de juicio, bajo las siguientes reglas. Dice A. Las partes y sus apoderados podrán concurrir a la diligencia de inspección y formular las objeciones u observaciones que estimen pertinentes. B. El juez o el funcionario actualmente requerirá se le pongan a la vista los documentos y objetos que deben inspeccionarse. C. De la diligencia se levantará acta circunstanciada que firmarán los que en ella intervengan, la cual se agrega al expediente previa razón en autos. Es decir, ¿saben qué? Firmen de que están de acuerdo todo lo realizado precisamente en esta prueba de inspección. 2. En los demás casos, la prueba de inspección se rendirá ante la presencia del juez y en el local del tribunal en la audiencia de juicio, conforme a las siguientes reglas. Dice A. El juez requerirá se le ponga a la vista los documentos y objetos que deban inspeccionarse. Permítame tantito. Muy bien. B. Las partes podrán formular las objeciones u observaciones que estimen pertinentes. Nos vamos a lo que viene siendo la prueba que es la sección séptima, es presuncional. Vamos a admitir a Verónica. Muy bien.
Ok, nos vamos al artículo 830 y dice, presunción es la consecuencia que la ley o el tribunal deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. Ok, esto es una mera interpretación que va a realizar, pues obviamente va a realizar el juez sobre las pruebas que se ofrecieron sobre los hechos vertidos, ¿verdad? Vamos a la 831 y dice, hay presunción legal cuando la ley la establece expresamente o cuando se deriven de la aplicación de alguno de los principios que rigen el derecho del trabajo. Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia de aquel. Ok. Mire, en un juicio categórico es una presunción, ¿verdad? Mas no es una afirmación. ¿Le puedes pasar eso a tu hermana? Perdón. Se puede decir que es una prueba menor, ¿verdad? Y presunción, pues, ¿qué es? Pues es una interpretación legal que el mismo juez le da a estos hechos, ¿verdad? Y pruebas ofrecidas que, pues, obviamente él está revisando en el procedimiento. Nos vamos al artículo 832 y dice, el que tiene a su favor una presunción legal solo está obligado a probar el hecho en que se funda. Ok, que al juez le hayan, más bien, le haya dictado una forma de actuar, más bien, que al juez le hayan dictado, ¿verdad? Una forma de actuar. ¿Por qué? ¿Por qué le dictaron eso? O sea, ¿por qué hay una presunción legal? O sea, ¿por qué están el juez que no está siendo imparcial, ¿verdad? Ok, dice, las partes al ofrecer la prueba presuncional indicarán en qué consiste y lo que se acredita en ellas. Ok, aquí más que nada es una prueba que en donde se ofrezca, supongamos, una prueba muy simple. A ver, puede ser, ok, puede ser que resulta que pues le están ofreciendo un acta de nacimiento de un trabajador, obviamente, y pues este trabajador se llama Carlos. Y pues obviamente al que estamos nosotros, y tienen los mismos apellidos, y nosotros, al que estamos nosotros refiriéndonos, o en el caso que estamos llevando en particular, pues obviamente él se llama Carlos Rafael, y pues estamos muy o casi seguros de que no es la misma persona. Nos vamos ahora sí a la sección octava, que viene siendo la prueba instrumental. Y dice, la instrumental es el conjunto de actuaciones y elementos que obren en el expediente y los anexos formados con motivo del juicio. Pues más que nada es toda la papelería que se acumuló, que se formó, que obviamente forma parte del expediente. Todo. Artículo 836 y dice, el tribunal estará obligado a tomar en cuenta las actuaciones y elementos que obren en el expediente y los anexos formados con motivo del juicio. Pues, ¿qué significa? Pues es todo lo que está en el expediente, ¿verdad? Todo. Esta no, ya, perfecto. Esta de los avances de la tecnología, eso se los voy a dejar a ustedes para que ustedes lo lean, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes ya tuvieron oportunidad de leerlo, quiero creer eso, que
que lo checaron y lo estudiaron. Y hasta ahí nos quedamos, lo que viene siendo hasta el D, es el 836D, que son, más que nada, son definiciones de qué es una firma electrónica, qué es medios de comunicación, medios electrónicos, etcétera, etcétera, ¿sí? O al menos que alguien lo quiera leer, pero pues ya nada más que nada para avanzar a la siguiente, a mi siguiente presentación, ¿ok? Voy a dejar de presentar esto y nos vamos a admitir a Xochitl, muy bien. Y nos vamos ahora sí a lo que viene siendo, a ver, Toño, profesora, tengo una duda, ¿cuál es la diferencia entre perito y dictamen? Ok. Habíamos dicho que el perito es aquel experto que obviamente es el que llama al tribunal, ¿verdad? Llama al tribunal para precisamente inspeccionar una prueba en específico, una prueba instrumental, ¿verdad? Más que nada. Y el dictamen, pues es el dictamen que él va a vertir, el dictamen que va a vertir obviamente esta persona, ¿verdad? O el dictamen que mismo pues va a vertir sobre un caso específico. Eso es. ¿Ok? No sé si te quedó claro, Toño. Bueno, voy a hacer la presentación entonces. Xochitl, adelante. Vamos a poner de una vez voy a quitar esta para que ya no me confunda, porque si la dejo aquí, bueno, es esta. ¿Sí la logran ver esta presentación? Sí, maestra. Muy bien. Ok, Toño, muy bien, perfecto. A ver, vamos a ver cuántas hojas son. ¡Ay, 40! Sí podemos, jóvenes. Sí, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y de igual manera, pues en la última clase ya casi no vamos a ver nada, porque realmente no vamos a ver los artículos, realmente los transitorios. Ok, fíjese bien. Semana 8. Y vamos a ver lo que son de las resoluciones laborales, de las providencias cautelares y de los procedimientos ordinarios. ¿Ok? Y nos vamos al capítulo 13 y dice el artículo 837 dice: las resoluciones de los tribunales laborales son 1. Acuerdos. Dice, si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio. Ok. Se puede decir que estas son las tres formas o maneras que tienen de comunicarnos algo. ¿Quiénes? Pues el tribunal, ¿verdad? Entonces el tribunal tiene la forma de comunicarnos a través de acuerdos. Y dice, si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio. Autos incidentales. 2. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias. Dice, cuando resuelvan dentro o fuera de un juicio un incidente. Ok. Aquí, obviamente, cuando es fuera de un incidente, obviamente habíamos dicho que se va a llevar a cabo a través de cuerda separada, ¿verdad? Pero aguánteme tantito. Y sentencias, cuando decidan sobre el fondo del conflicto. ¿Ok? Entonces, bueno. Aquí vamos a ver, en los acuerdos está muy claro, ¿verdad? Eso está muy simple, son la manera en que nos va a comunicar el tribunal, pues un acuerdo entre las partes. ¿Sabes qué? Ya llegamos a un acuerdo, el acuerdo es
Y en ese acuerdo obviamente deben de estar las especificaciones del trabajador muy claras, ¿verdad? En el cual pues obviamente ya llegaron a un acuerdo o una regla, ¿verdad? Ahora vamos a autos. Aquí, pues bueno, ¿qué son autos? Es una decisión judicial sobre un asunto que pues no precisa sentencia, ¿verdad? En otras palabras, un medio de comunicación en donde la autoridad va a formar de manera escrita o ciertas determinaciones que pues obviamente las partes llegaron a un acuerdo, pero obviamente esto eh, respecto a una etapa procesal, ¿verdad? Y bueno, viene formando parte integral de las actuaciones dentro del expediente judicial, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, en un acuerdo puede ser hasta de forma conciliatoria y en autos incidentales o resoluciones interlocutorias, obviamente aquí ya fueron a un proceso que pues no fue de manera conciliatoria, ¿verdad? Entonces, obviamente, se fueron a una etapa procesal. Se puede decir que a los tribunales. Ok, ahora nos vamos a lo que son sentencias. Dice, cuando decidan sobre el fondo del conflicto. Fíjese bien, una sentencia es una resolución judicial que pone fin a un proceso jurídico, así de sencillo. Y obviamente tiene dos tipos de sentencias. Una sentencia que es definitiva y una sentencia que es interlocutoria. Ok. Una sentencia definitiva es de que ya no hay marcha atrás sobre eso y obviamente se tiene que acatar tal cual lo que el juez decidió, ¿verdad? En una sentencia interlocutoria se refiere a todas aquellas decisiones judiciales que resuelven una controversia eh, una controversia eh, incidental eh, suscitada, obviamente, entre las partes, obviamente dentro del juicio. Se distingue, se puede decir, de una sentencia definitiva en que ésta resuelve el asunto principal o el objeto del litigio, y en esta no, ¿verdad? Nos vamos al artículo 838 y dice, el tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las 48 horas siguientes, aquellas en las que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de la ley. Ok, fíjese bien, las resoluciones son sentencias, ¿verdad? Y que tienen, obviamente aquí, como dice, son 3 días para hacer saber a las partes la decisión, ¿verdad? Nos vamos al artículo 839 y dice, las resoluciones que así lo ameriten de los tribunales deberán ser firmados por el juez o por el secretario instructor, según corresponda el día en que se emita. Así está claro. Nos vamos al artículo 840 y dice, las sentencias contendrán, dice 1, lugar, fecha y tribunal que lo pronuncie. Recuerden, ya estamos en la sentencia. 2, nombre y domicilio de las partes y sus representantes. 3, extracto de la demanda y su contestación. Réplica y contrarréplica. Y en su caso, de la reconvención y contestación a la misma, que deban contener con claridad y concisión las peticiones de las partes y los hechos controvertidos.
Ok, entonces vamos a ver, ¿qué es una reconvención? Bueno, una reconvención se puede decir que es una contrademanda, ¿ok? Dice, enumeración 4. Enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse aprobados. 5. Extracto de los alegatos. 6. Las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento. 7. Los puntos resolutivos. Okay. Nos vamos al artículo 841 y dice, ¿cómo vamos, jóvenes? Perdón. ¿Todo bien? Ay, no, aquí no era. Okay. Nos vamos al artículo 841 y dice, las sentencias se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia sin necesidad de sujetarse a reglas o formalismos sobre estimación de las pruebas, pero los tribunales están obligados a estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo la valoración de las mismas. Asimismo, expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyan. Ok, todavía sigue, permítame. No, este es de la 842. Ok. Fíjese bien, en este artículo, en el 841, lo que significa es de que, pues, obviamente van a hacer un estudio profundo de cada una de las pruebas y de las actuaciones aportadas de cada una de las partes, ¿verdad? Nos vamos al artículo 842 y dice, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones, deducidas en un juicio oportunamente. Ok, como dicen, tienen que ser claras, precisas y congruentes. Pues obviamente, pues no vas a pedir, tiene que ser algo lógico lo que vas a pedir de dinero, ¿verdad? Y obviamente te tienen que hacer un cálculo en el cual, pues, se está amasando todo, ¿verdad? Desde que entraste hasta el último día de trabajo, supongamos. Nos vamos al artículo 843 y dice, en las sentencias, cuando se traten de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena, identificándose el importe de la prestación, se señalaron las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Solo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación. Ok, un incidente de liquidación es para que los abogados puedan determinar todos los gastos, costas, obviamente que implicó todo esto en el juicio, ¿verdad? Todos los gastos y costas que implicó llevar este juicio. Nos vamos al artículo 844 y dice, cuando la condena sea de cantidad líquida, se establecerán en la propia sentencia, sin necesidad de incidente, dice, las bases con arreglo a las cuales deba cumplimentarse. Pues bueno, esto más que nada significa cuando dicen una cantidad determinada, ¿verdad? Es decir, es muy específicos en la cantidad que deba de pagarse. O sea, no dejarlo al aire. No, pues entre 900,000 y 800,000, con eso me conformo. No. La cantidad debe de ser exacta, con .00, ¿verdad? Ok, 845 se deroga, 846 también. Vamos al 847. Dice, una vez
Una vez notificada la sentencia, cualquiera de las partes, dentro del término de 3 días, podrá solicitar al tribunal aclaración de la resolución para corregir errores o precisar algún punto. El tribunal, dentro del mismo plazo, resolverá, pero por ningún motivo podrá variarse el sentido de la resolución. ¿Ok? El error de mención de fecha, nombre, denominación o de cálculo podrá aclararse de oficio. Vamos a ver si hay más. Ok. Este artículo más que nada es para llevar para corregir, sí se puede decir corregir, ¿verdad? Errores involuntarios, sin que trate de cambiar, ¿verdad? El sentido de la forma de la sentencia. O sea, son errores a lo mejor muy mínimos. Por ejemplo, resulta que el trabajador siempre le hemos dicho María Concepción, pero resulta que no se llama María Concepción, es MA. Concepción. Concepción. Entonces, pero nosotros siempre le hemos dicho María Concepción, María Concepción, María Concepción. Entonces, obviamente son errores que muy mínimos, que obviamente, como había comentado, no van a variar el sentido de la sentencia. No, más bien, no van a cambiar el rumbo de la sentencia. Perdón. Bueno, nos vamos al artículo 848 y dice, los tribunales no pueden revocar sus propias resoluciones, salvo aquella que se combatan a través del recurso de reconsideración que contempla esta ley. Dice, las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurran los miembros de los tribunales. Ok, miren, esto, vamos a ver si hay más. Permítame. Ok, no. Esto se puede decir que es un recurso para combatir, es un recurso para combatir la sentencia. Y pues obviamente cada una de las partes pues va a interponer lo que considere a su caso necesario, cualquiera de las partes, tanto el trabajador como el patrón. ¿Ok? Ok, nos vamos ahora sí a las providencias cautelares. Nos vamos con el artículo, es el 857. Y no sé, alguien que me pueda ayudar a leer. Ya somos menos, pero no importa. A ver, vamos a buscar quién me puede echar, quién me puede ayudar. Verónica, ¿crees que me puedas ayudar? Sí, maestra. Muchas gracias, Verónica. Déjame posicionarme aquí para que lo puedas leer muy bien. Es el artículo 857, te lo agradezco. Gracias, maestra. El secretario instructor del tribunal, a petición de parte, podrá decretar las siguientes providencias cautelares. 1. Prohibición de salida del territorio nacional y de una población determinada cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se entable o se haya entablado una demanda. 2. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento. 3. Requerir al patrón se abstenga de dar de baja de la institución de seguridad social en la que se encuentra afiliada la trabajadora embarazada que haya sido despedida cuando a juicio del tribunal existan indicios suficientes para presumir que fue separada en razón de su estado. Dicha medida se aplicará siempre y cuando se acompañe a la demanda certificado médico que acredite el embarazo, emitido conforme a los requisitos y formalidades contempladas en la ley. Y Gracias. 4. En los casos que se reclame discriminación en el empleo, tales como discriminación por embarazo u orientación sexual o por identidad de género,
Así como en los casos de trabajo infantil, el tribunal tomará las providencias necesarias para evitar que se cancele el goce de derechos fundamentales, tales como la seguridad social, en tanto se resuelve el juicio laboral, o bien decretará las medidas de aseguramiento para las personas que así lo ameriten. Ok, permítame tantito. Déjame ver. Ok, perfecto. Hasta aquí. Este es lo que viene siendo el 857. Estas medidas cautelares. Estas medidas cautelares, pues, son medidas anticipadas, ¿verdad? Estas medidas son anticipadas o preliminares para evitar, obviamente, el riesgo de que no se cumpla con qué, que no se cumpla con la ejecución, ¿verdad? Las medidas precautorias, también llamadas providenciales, sí, providenciales cautelares, tienen, pues, obviamente, pues, un ámbito, puede ser también eh, estar obviamente en el ámbito civil, en el ámbito mercantil, en el ámbito laboral, y pues la finalidad es de que se puede decir que se siente un precedente, o se sienta más bien un precedente eh, legítimo procesal, en el cual se solicita obviamente al juzgador, ¿verdad? A manera de prevención, sí, se puede decir que es a manera de prevención, pues obviamente que esta persona, ¿verdad? Contra quien se le va a, a realizar una acción, o a enderezar más bien una acción, pues haga o deje de hacer ciertas cosas, como cual, ¿sabes qué? Me tengo que ir a Cancún, me tengo que ir acá porque tengo este negocio y este y este y este. Entonces, ¿sabes qué? Tú no puedes salir de la ciudad, porque obviamente hay esa presunción de que puede llegar a huir y no cumplir con la, pues obviamente con la ejecución, por así decirlo, el pago, ¿verdad? Nos vamos al artículo 858 y dice: las providencias cautelares señaladas en la fracción 1 y 2 del artículo podrán ser solicitadas, artículo anterior, podrán ser solicitadas al presentar la demanda o posteriormente, ya sea que se formulen por escrito o en comparecencia. En el primer caso, se tramitarán previamente al emplazamiento, y en el segundo por cuerda separada. Sí le habíamos comentado eso de cuerda separada, ¿verdad? ¿O no? Ay, ya no se me fue. Bueno, dice, en ninguno de los dos casos se podrá la solicitud, en ninguno de los dos casos se pondrá la solicitud en conocimiento de la persona contra quien se pida la providencia. Ok. Aquí pues obviamente se ponen en riesgo las determinaciones que está pidiendo obviamente el juzgado. Y es decir, pues obviamente temen de que pues no se cumpla, ¿verdad? Y obviamente el tribunal lo que tiene que hacer es resolver en pleno. Se resuelve aquí mismo y no se va a otra instancia. Pero fíjese bien, es por cuerda separada. Es decir, aquí está el juicio principal y aquí va el otro. Este juicio que se está haciendo por cuerda separada, pero obviamente el que tiene que resolverse antes es este, y el juicio final es este, el principal, perdón, es este y este es otro, ¿ok? Nos vamos al artículo 859 y dice: el arraigo se decretará de plano y su efecto consistirá en prevenir al demandado que no se ausente del lugar de su residencia, sin dejar representante legítimo suficientemente instruido y expensado. Okay, está muy claro. Artículo 860 y dice: la persona que quebrante el arraigo decretado será responsable del delito de desobediencia a un mandato de autoridad
Para este efecto, el tribunal hará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público respectivo. Ok, bueno, aquí es, pues el patrón viola el acuerdo, ¿verdad? Entonces tiene pues obviamente el mandato del juez y pues no lo cumple, simple y sencillamente no lo cumple, ¿verdad? Y entonces obviamente se le va a dar, eh, se le dará más bien parte pues al Ministerio Público. Ok, ¿alguien que me ayude a leer ese artículo? Es el 861. Bueno, vamos a buscar. Ya, Berito ya me ayudó. Vamos a ver, Gerardo, ¿crees que me puedas ayudar? Sí, maestra. Gracias. Para artículo 861, para decretar un embargo precautorio, se observarán las normas siguientes. El solicitante determinará el monto de lo demandado y rendirá las pruebas que juzgue conveniente para acreditar la necesidad de la medida. 2. El tribunal, tomando en consideración las circunstancias del caso y las pruebas rendidas dentro de las 24 horas siguientes a aquella en que se solicite, podrá decretar el embargo precautorio si a su juicio es necesaria la providencia. 3. El auto que ordene el embargo determinará el monto por el cual deba practicarse. Y 4. El tribunal dictará las medidas a que se sujetará el embargo, a efecto de que no se suspenda o dificulte el desarrollo de las actividades de la empresa. Es decir, fíjese bien, muchas gracias, te lo agradezco. ¿Qué sucede? Resulta que se está llevando un embargo, pero ahorita tenemos más de no sé cuántas miles de toneladas que tenemos que empacar y rellenar para que se vayan. Entonces nosotros, pues obviamente no vamos a dificultar precisamente la actividad de la empresa, simplemente vamos a lo que vamos y hacerlo de una manera en que no vamos a dificultar la actividad de la empresa, no los vamos a afectar, ¿ok? Nos vamos al artículo 862 y dice, en el caso de la fracción 2 del artículo anterior, se considerará necesaria la providencia cuando el solicitante compruebe que el demandado tiene diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas promovidos por terceros en su contra y que por su cuantía a criterio del tribunal exista el riesgo de insolvencia. Este es el artículo ¿qué? 862. Ok. Exista obviamente el riesgo de insolvencia. Ok, pues que pueda llegar a la quiebra, ¿verdad? Y que pues no se va a garantizar las prestaciones o el pago de mis trabajadores. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor le deben a los socios, a los accionistas, etcétera, etcétera, y pues obviamente o a otros terceros, ¿verdad? Etcétera. Nos vamos al artículo 863 y dice, la providencia se llevará a cabo aun cuando no esté presente la persona contra quien se dicte. El propietario de los bienes embargados será depositario de los mismos, sin necesidad de que acepte el cargo ni proteste desempeñarlo, con las responsabilidades y atribuciones inherentes al mismo, observándose las disposiciones de esta ley en lo que sean aplicables. Ok, fíjense bien, ¿qué sucede? El procedimiento, más bien, sigue el proceso. Sí, exacto, eso es. Sigue el proceso, aunque no esté la persona o no esté el patrón o el propietario, ¿verdad? Nos vamos al capítulo, ahora sí, 870. Vamos a ver.
864 es el que se derogó. Muy bien. Y nos vamos a los procedimientos ordinarios, ¿ok? Nos vamos a lo que viene siendo el artículo 870 y dice, las disposiciones de este capítulo rigen para el procedimiento ordinario y en lo que resulte aplicable, perdón, a los procedimientos especiales. El procedimiento ordinario aplicará en aquellos conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en esta ley. Ok. Vamos a ver qué más sigue acá abajo. Okay. Muy bien. Los procedimientos, bueno, más bien la mayoría de los procedimientos se llevan a cabo por tramitación ordinaria, ¿ok? Es decir, que a respetar, okay, van a respetar cada una de las etapas y los plazos fijados precisamente para cada una de esas etapas, que son cuáles, pues el desahogo de las pruebas, las declaraciones de cada una de las partes, etcétera, etcétera. Y aquellos otros casos que pues obviamente requieran un procedimiento distinto o se encuentren regulados, como dice aquí, dentro de la ley, se les denominará procedimientos especiales. Vamos al artículo 870 bis y dice, las partes no podrán invocar en ninguna etapa procesal antecedente alguno relacionado con la proposición, discusión, aceptación, rechazo o reconocimiento de hechos y derechos que se hayan realizado en el procedimiento de conciliación prejudicial. Es decir, que tiene que haber hermetismo, ¿verdad? Y no divulgar absolutamente nada, ¿ok? A ver, una ayudita, alguien que me ayude a leer este artículo. Es el artículo 871. Les voy a agradecer. Muchas gracias. Maestra. Gracias. Artículo 871. El procedimiento ordinario se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la oficialía de partes o la unidad receptora del tribunal competente. El tribunal podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor, el cual podrá dictar los siguientes acuerdos. Inciso A. Admitir o prevenir la demanda y, en su caso, subsanar conforme a las normas de trabajo y lo establecido en la presente ley. Inciso B. Ordenar la notificación al demandado. Inciso C. Ordenar las vistas, traslados y notificaciones. Inciso D. Admitir y, en su caso, proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias. Inciso E. Dictar las providencias cautelares. Y, ¿puede subir la slide, maestra? No, ya no se ve, pero son las demás que el juez le ordene. Le ordene. Exacto, muy bien, te lo agradezco. Aquí está muy bien, muy fácil. ¿Qué sucede? Cada cosa tiene una etapa, ¿verdad? Entonces aquí te están dando, se puede decir que todo lo que va a ir, cómo se va a ir dando todo el procedimiento, ¿ok? Nos vamos al artículo 872 y dice, la demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma como demandas haya. En caso de que el demandante sea el trabajador y faltaren copias, ello no será causa para prevención, archivo o desechamiento. El tribunal deberá subsanar de oficio dicha falta. Dice A. La demanda deberá estar firmada y señalar lo siguiente. Dice 1. El tribunal ante el cual se promueva la demanda.
1. 2. El nombre y domicilio del actor. Este podrá solicitar que le sean notificados en el buzón electrónico que el tribunal le asigne los subsecuentes acuerdos y resoluciones, incluyendo la sentencia que en el caso se admita. 3. El nombre, denominación o razón social del demandado, el patrón, ¿verdad? Así como su domicilio cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social del establecimiento en el que labora o laboró, deberá aportar los datos que establece el artículo 712 de esta ley. Pues sí, pues sabes que yo nada más sé que es McDonald's, pero la razón social no es esa. A lo mejor es, no sé, un nombre, un apellido, ¿verdad? 4. Las prestaciones que se reclamen. 5. Los hechos en que funden las peticiones. 6. La relación de pruebas que el actor pretende se rindan en juicio, expresando el hecho o hechos que se intentan demostrar con las mismas. 7. En caso de existir un juicio anterior promovido por el actor contra el mismo patrón, deberá informar a la nueva demanda. B. A la demanda deberá anexarse lo siguiente. Uy, si lo digo así, a ver cuánto se va para arriba. No, entonces aquí me quedo. Dice, 1. La constancia expedida por el organismo de conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes, a excepción de los casos en los que se requieran dicha constancia, según lo establezca expresamente esta ley. 2. Los documentos que acrediten la personalidad de su representante conforme al artículo 692, fracción 2 de la demanda, se promuevan a través de esta. 3. Las pruebas que se disponga el actor acompañados de los elementos necesarios para su desahogo. En caso que no pueda aportar directamente alguna prueba que tenga por objeto demostrar los hechos en que funde su demanda, deberá señalar el lugar en que puedan obtenerse y las diligencias cuya práctica solicite con el mismo fin. El ofrecimiento de las pruebas deberá cumplir con lo dispuesto en el capítulo 12 del título 14 de esta ley. Fíjense bien, esto más que nada es todo lo que se debe de acompañar en una demanda, así. Nos vamos a lo que viene siendo el artículo 873. Y dice, dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la demanda, deberá turnarse el tribunal correspondiente. Si la demanda se encuentra ajustada a derecho, este deberá dictar el acuerdo de admisión respectivo dentro de los 3 días siguientes a la que sea turnada o de que se haya subsanado esta en los términos del tercer párrafo del presente artículo. Bueno, aquí estamos hablando pues de la admisión más que nada de la demanda, ¿ok? Nos vamos al 873, creo que es la misma, ¿no? Sí. O capaz que es la A y aquí me falta ponerle la A. Sí, esta es la 873A, ¿ok? Dice, al presentarse la demanda, el tribunal le asignará al autor un buzón electrónico, proporcionándole el nombre de usuario y la clave de acceso correspondiente, mediante el cual podrá consultar su expediente y revisar los acuerdos que se dicten en este. ¿Ok? Ah, no, pues esta es la A. Bueno, pues vamos a leerla. Ok. Dice, 873A dice, dentro de los 5 días siguientes a su admisión, el tribunal emplazará a la parte demandada, entregándole copia cotejada del auto admisorio y del escrito de demanda, así como de las pruebas ofrecidas en esta, para que produzca su contestación por escrito de entre los 15 días siguientes. Ofrezca pruebas de ser el caso y de ser el caso recovenga. Acuérdense que dijimos que recovenga es
contrademandar, ¿verdad? Apercibiéndole de que, de no hacerlo en dicho término, se tendrá por admitida las peticiones de las partes, de la parte autora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas, en su caso, a formular reconvención, o sea, a contrademandar. Por eso es muy importante hacer caso, muy importante hacer caso de las notificaciones, ¿ok? Dice, a toda contestación de demanda deberá anexarse el documento con el que se acredite la personalidad de quien comparezca en representación del demandado. Nos vamos al artículo 873b y dice, hoy vamos a hacer, el tribunal correrá traslado a la actora con la copia de la contestación a la demanda y sus anexos para que en un plazo de 8 días objete las pruebas de su contraparte, formule su réplica y en su caso ofrezca pruebas en relación a dichas objeciones y réplica, acompañando copia de traslado para cada parte. En caso de que se ofrezca pruebas, la actora deberá acompañar también copia de las mismas. Ok. ¿Qué es un traslado? ¿Qué es un traslado? Bueno, son copias de la demanda, son copias de las pruebas, de los autos de admisorios. Entonces, a la hora que se notifique el emplazamiento, se debe de acompañar un instructivo y un traslado, ¿verdad? Entonces, todo eso se lleva obviamente, a cada una de las partes que estén involucradas, si es 1, 2, 3 trabajadores, etcétera, etcétera. Nos vamos al artículo 873c y dice, con el escrito de réplica y sus anexos, el tribunal correrá traslado a la parte demandada, otorgándole un plazo de 5 días para que formule su contrarréplica por escrito y en su caso objetar las pruebas que se hayan ofrecido con este. El demandado, al presentar su contrarréplica, permítame. Muy bien, ya está aquí Gabriela. Ok. Uy. En caso de que la parte demandada ofrezca pruebas en relación a su contrarréplica, conforme a lo previsto en el artículo 873A de esta ley, deberá acompañar también copia de la misma para que se corra traslado a la parte actora. Y esta en el término de 3 días manifieste lo que a su interés corresponda. Se puede decir que es lo mismo, sí, se puede decir que es lo mismo que el artículo anterior, ¿verdad? Solo que aquí se pone un plazo para su contestación. ¿Sí se dieron cuenta? En el anterior no había un plazo y en este ya lo hay, ¿ok? Nos vamos a la 873D y dice, las partes podrán solicitar que se llame a juicio a terceros que puedan ser afectados por la resolución que se dicte en el procedimiento, siempre que justifique la necesidad de su llamamiento. Para ello, deberán proporcionar el domicilio de este, exhibiendo las copias necesarias de la demanda y, en su caso, de la contestación, así como de los documentos exhibidos por la parte con la que deban correrse traslado al tercero. De no cumplir con tales requisitos, se tendrá por perdido el derecho a solicitar el llamamiento. Ok, pues obviamente un ejemplo es el abogado del trabajador, pues demanda a, supongamos que
demanda a una empresa que trabaja a otra empresa, pero ¿qué hace? A lo mejor él demanda a las dos empresas para precisamente que la empresa principal haga presión sobre la otra empresa y decirle, oye, atiende este caso, porque yo no soy el patrón de este empleado. Este empleado realmente trabaja para ti. Sí es cierto, tiene mi camisa de la misma empresa, pero realmente no está contratado por mí, es empleado tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente van a correr traslados sobre este caso, ¿verdad? Y pues obviamente deben de acreditar que no tienen relación con el trabajador. Pero esto es más que nada para hacer presión, ¿ok? Ok, nos vamos a la audiencia preliminar y nos vamos al artículo que es 873E. Y dice, la audiencia preliminar tiene por objeto, dice A, depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes. Ok, cuando no cumple con la personalidad o requisitos, requisitos de la personalidad, o cuando hay una excepción para el juez o secretario, pueden conocer de ese juicio, pues obviamente están haciendo cosas dilatorias, ¿verdad? B, establecer los hechos no controvertidos. C, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes según sea el caso. Ok, muy sencillo, que las preguntas sean claras realmente y que no, y que obviamente estén en sobrecerrada, y que pues desechen las que realmente no tienen caso que estén ahí. Citar para la audiencia de juicios. Resolver el recurso de reconsideración contra los actos o omisiones del secretario instructor. Okay. Esta es la E, ¿verdad? Sí, la E. Nos vamos al 873F. Dice, la audiencia preliminar se desarrollará conforme a lo siguiente. 1. Las partes comparecerán personalmente o por conducto de apoderante del tribunal. En caso de hacerlo por su cuenta, deberán estar asistidos por licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional o pasante de Derecho, a fin de garantizar su debida defensa. 2. La audiencia preliminar se desahogará con la comparecencia de las partes que se encuentren presentes al inicio. 3. El tribunal eximirá las cuestiones relativas a la legitimación procesal y resolverá las excepciones procesales que se hayan hecho valer, con el fin de depurar el procedimiento. 4. El tribunal definirá los hechos que no sean motivos de controversia con el fin de que las pruebas que se admitan sean dirigidas a los hechos sujetos a debate. Sí, admitir pruebas que realmente pasaron o que están no pruebas que realmente no tienen nada que ver con lo que sucedió, ¿verdad? 5. Enseguida, el tribunal resolverá la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, admitirá los que tengan relación con la litis y desechará las inútiles, intrascendentales o que no guarden relación con los hechos controvertidos, expresando el motivo de ello. Dice, asimismo establecerá la forma en que deban prepararse las pruebas que admita para su desahogo la audiencia de juicio o las que realizarán fuera de las instalaciones del tribunal, cuando procedan los términos de esta ley. Okay. 6. La preparación de las pruebas será ordenada por el tribunal, salvo aquellas que queden a cargo de las partes, por lo que la audiencia de juicio no se diferirá por falta de preparación, salvo caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cuál puede ser el caso fortuito o fuerza mayor? Porque si alguien me escribió, pues como les comenté, pues puede ser un terremoto, un maremoto, se fue la luz, algo sobrenatural, ¿verdad?
Solamente en casos excepcionales, cuando debido a la naturaleza de las pruebas admitidas, el tribunal considere bajo su más estricta responsabilidad que no es posible su desahogo en una sola audiencia, en el mismo acuerdo en el que las admita, señalará los días y horas en que deban desahogarse, aunque no guarde el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y luego las del demandado. O sea, van a primero a recibir la del trabajador, ¿ok? 8. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción, turnándose los autos a resolución. Ok, alguien que me ayude con esta es la 873G, es la última ya, jóvenes. Les voy a agradecer mucho. Yo, maestra. Muchas gracias. Artículo 73G. 873. El tribunal girará los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir terceros ajenos al juicio que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta ley. Asimismo, dictará las medidas necesarias a fin de que el día de la audiencia se desahoguen las pruebas admitidas conforme a lo siguiente. Inciso A. Si se tratare de autoridades, el tribunal las requerirá para que envíen los documentos o copias. Si no cumplieren con ello, el tribunal dictará las medidas de apremio conducentes, sin perjuicio de dar vista del incumplimiento al superior jerárquico del servidor público omiso y, en su caso, al órgano de control competente. Y, inciso B, si se trata de terceros, el tribunal dictará las medidas que apremio correspondientes hasta que se logre la presentación de las copias o documentos requeridos. Perfecto. Muy bien. Pues hasta aquí llegamos con las audiencias preliminares, ¿ok? Hasta aquí terminamos. Déjenme dejar de presentar. Y lo que puedo hacer ahorita ya de una vez es